como era antes un informante. Bueno, esto lo va a explicar mejor que nadie Santiago O'Donnell, periodista de Página 12, que la tiene muy clara. Ahora te vas a enterar por qué. Santiago, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? No te veo, pero bueno, contento de escucharte. Te vengo siguiendo el relato muy interesante de nuestro amigo Alessandro. Bueno, está buenísimo. Te escuchaba vos tener un debate con un periodista que evidentemente no entendía esto, que es Ernesto Tenenbaum, pobre, pero vos le estuviste dando clases. Me gustaría que le cuentes a la gente la historia de los últimos 20 años con respecto a las filtraciones ilegales que tuvieron de verdad una repercusión espectacular en el mundo, en varios países además. Bueno, primero que nada, si me permitís con toda humildad, me gustaría corregirte un poco la frase filtraciones ilegales, ¿viste? Porque de algún modo un referente del periodismo como vos está replicando un poco el discurso de Larreta y de Alessandro y de la gente que quiere tapar estas filtraciones o al menos criminalizarlas, porque que yo sepa, nadie le hizo un juicio a nadie, nunca se determinó que estas filtraciones son ilegales, ni estas filtraciones ni muchas otras. O sea, para que una filtración tiene que ser ilegal, primero deberíamos saber quién la hizo, después deberíamos saber por qué razones la hizo, porque acá hay varios derechos en pugna. Está el derecho a la privacidad de la persona que está siendo ¿cómo se dice?, investigada, pero también está el derecho del periodista a la libertad de expresión y también está el derecho del público al acceso a la información. Entonces, no es lo mismo una pinchadura de un ciudadano privado que nunca ejerció ninguna función a una pinchadura de, por ejemplo, no sé, un presidente que prácticamente, a mi juicio, tiene cero derecho a la privacidad. Pero si ya empezamos a hablar de que tal o cual filtración es ilegal, cuando nunca fue juzgada la persona que obtuvo esa filtración, nunca fue juzgado ningún periodista, no estamos. Si querés te doy inclusive un ejemplo que por ahí suena un poco incómodo, pero me parece que hay que decirlo, ¿no? ¿Te acordás cuando en los Panama Papers salieron todas esas propiedades de Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner en todo el mundo? ¿Te acordás? Nunca escuché a un periodista de La Nación o de Clarín decir las filtraciones ilegales, no las vamos a usar, esto es una filtración ilegal, y se le estaba pinchando los teléfonos al estudio Mossack y Fonseca, ¿no? Es un estudio de abogados prestigioso, ¿por qué le tienen que pinchar los teléfonos? Y nunca escuché que los medios hegemónicos hablaran de pinchaduras ilegales o de hackeo ilegal. En Panama Papers, la justicia de distintos países ¿tomó esa información como válida, como utilizable, como prueba en un proceso judicial? Mira, a mí me parece que realmente no lo necesitas mucho, ¿viste? O sea, lo que importa es la información. Después, cualquier juez, cualquier funcionario puede usar la información, no necesitas el soporte físico, ¿no? Te doy un ejemplo, otro ejemplo por ahí un poco incómodo, ¿no? Las famosas fotocopias o cuadernos y demás, ¿no? Ahí, por ejemplo, digamos, yo creo que lo notable, más allá de la utilización política y demás, ahí se hablaba, y creo que vos mismo, muchos periodistas, que estos son fotocopias, esto no es judiciable, esto no sirve, qué sé yo. Pero ahí, por primera vez en la historia yo no dije que no sirven, ¿eh? Yo no decía que no sirven. No, está bien, no lo digo por vos, digo que en general también se hablaba de eso, ¿no? Y a mí me parece que ahí, vos fijate cómo la mano derecha de Roca, Calcaterra, o sea, hubo empresarios importantísimos que entraron en un programa de arrepentidos, que al entrar en un programa de arrepentidos estás admitiendo un delito. Y nunca en la historia funcionarios, empresarios tan grosos y tan importantes, con abogados carísimos, con todos los contactos en la Corte Suprema y demás que venimos hablando, tuvieron que admitir una culpa. ¿Y esto por qué es? No porque los cuadernos o las fotocopias fueran importantes, sino porque la información que había se pudo verificar de tal manera que no le quedó otra que admitir que habían cometido delitos. Es interesante lo que vos decís, porque yo también lo venía diciendo de otra manera, que una vez que vos tenés la información, no necesitas eso para la prueba, porque la prueba llega por otro lado, ¿no es cierto? Tenés un montón de métodos de prueba.
esto de las grúas, que es escandaloso, ¿no? Sí. Que yo repito cada vez que me preguntan cómo puede ser que la reta no tenga que dar explicaciones de esto. Me parece que es facilísimo para un juez, para mirar esto, decir, mirar los contratos, ¿cómo puede ser que este tipo pague un canon irrisorio o ni lo pague? O toda la excelente exposición que venís haciendo vos sobre estos temas, ¿viste? O sea, ¿cómo puede ser un tipo candidato a presidente y le preguntan por el negociado grosero, grotesco y diga, no, son filtraciones ilegales, no voy a hablar? Cuando en todo el mundo, como decís vos, las filtraciones ya son parte del periodismo. Y vienen a ocupar el mismo lugar, como muy bien decías vos, el de Garganta Profunda, el de La Fuente Confidencial. O sea, el periodismo es eso, es contar lo que alguien no quiere que contemos. Todo lo demás es, ¿cómo se dice?, propaganda o publicidad. Entonces, ahora, Santiago, ¿cómo viene? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo consiguió? ¿Por qué? Sí. Muy importante, vos participaste, porque entiendo que, si no recuerdo mal, Julian Assange, con el tema Wikileaks, te entregó a vos todo un capítulo. Vos tenés 2 libros sobre filtraciones de Wikileaks muy importantes, los 2 libros, donde eso también era información, que era información nunca oficial pero secreta. Claro, nunca nadie dijo, no, acá hackearon a la embajada de Estados Unidos, esto es algo ilegal, no lo podemos publicar. O sea, ridículo, lo publicó La Nación, lo publicó Clarín, lo publicó Página 12. ¿Cómo que? Entonces, digamos, cada vez que tenemos algo de una fuente confidencial, no publicamos. O sea, ¿cómo se hubiera enterado la Argentina, no? ¿Cómo se hubiera enterado la Argentina de las cosas que dijeron en la embajada esta gente que fueron fundamentales, que cambiaron el escenario político? O sea, bueno, ni hablar de los crímenes de guerra que se revelaron. La primavera árabe prácticamente empezó por las revelaciones de Wikileaks sobre los crímenes del dictador Ben Ali de Túnez, que reportó el embajador de Estados Unidos en Egipto. O sea, todo el mundo cambió a partir de esas filtraciones. Y Santiago, nombrar hay casi unanimidad en el mundo del periodismo, porque hay muchos, por ejemplo, Clarín y La Nación se escudan que son ilegales, dicen todo eso cuando publican lo que le conviene y lo que no. Pero ya hay unanimidad en el periodismo. Si es información, es lo que te digo. Si es información de buena fuente. Pero cuando publicaban lo de Daniel Muñoz, no los vi decir que esto era ilegal y que no se puede publicar. Por eso digo, cuando publicaban cualquier cosa, lo bueno, el mismo, te digo, el mismo tema, te digo, por ejemplo, soy yo pelotudo. Sí, eso no fue una pinchadura ilegal. Y yo te digo, yo creo que está bien que se publique eso. Yo creo que un presidente, cualquiera que sea, tiene prácticamente. Pero ahí te voy a decir, yo creo que no, y te lo discuto por esto. Yo te quería poner el estándar que creo yo se usa en el periodismo, que son 3 requisitos para publicar una información que viene de una fuente que vos decís que vos crees que es buena, o sea, que la fuente tuya, vos confíes en esa fuente. Que sea veraz. Que sea veraz. Sí. Después, Número que involucre a una personalidad pública de relevancia, no a un 4 de copa, sino a y que esté cometiendo delitos y que no tenga que ver. Ahí es donde diferimos. Yo creo que cualquier tema de interés público, de evidente interés público, por ejemplo, la salud de un presidente, ¿no? Si está enfermo, si no está enfermo, no es un tema, por ejemplo, que habla de un delito. Es cierto. O sea, me parece que nosotros no informamos solamente sobre delitos, informamos sobre temas de inminente interés público. Eso sí cumple el otro requisito, que es que no sea violatorio de una intimidad con intrascendencias. Por ejemplo, no sé, si se acostó con tal, si fue al baño, no fue al baño, ¿entendés? Pero yo creo que la manera en que un presidente se dirige a su secretario privado es de inminente interés público y no es algo menor. Pero estoy de acuerdo con vos que ahí estamos mucho más cerca del límite que si estamos hablando de estos groseros delitos de que estamos hablando ahora. Imagínate, si a mí me parece que está bien publicar el hola, soy yo pelotudo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con publicar todos estos choreos Yo ahí difiero. Para mí el soy yo, Cristina Pelotudo, eran intimidades de opiniones políticas que eran íntimas y que no hacían a ningún delito. Pero bueno. Es una presidenta. No, pero entonces no tiene intimidad. Tiene cero intimidad. Yo estoy diciendo que para mí los presidentes prácticamente no tienen derecho a la intimidad. Y que los ciudadanos comunes que no figuran, que no tienen figuración pública, que no tienen cargos públicos, tienen mucho derecho a la intimidad.
de todos modos, lo que creo que no se puede decir es que es algo que es ilegal cuando no fue juzgado, cuando la persona que lo hizo no tuvo derecho a defenderse. Y sin embargo, acá todo el mundo está hablando de pinchaduras ilegales. O sea, sí. Mirá si lo pinché yo. Y lo pinché porque yo creo que este tipo se estaba mandando unos curros tremendos y quería destapar la olla, y voy y digo, lo hice por interés periodístico. O imagínate que es el mismo tipo de las grúas, que estaba chateando con Larreta y no estaba consiguiendo lo que quería y lo quiso extorsionar a Larreta, lo quiso apretar y mandó los chats para que se entere la gente. Y él dice, no, en mi chat yo hablé con Larreta porque no tengo derecho a publicarlo. O sea, bueno, ¿por qué tenemos que asumir que acá que hubo algo ilegal cuando todavía no sabemos ni siquiera quién lo hizo? Es un punto interesante, es un punto interesante. ¿Y qué concluís de esto de que el principal escándalo, tanto Lago Escondido como la segunda filtración de chats, los dos diarios principales se hicieron los dolobus, pero totalmente, publicando cosas periféricas, pero nunca publicaron nada del corazón de eso? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Qué nivel de... Para mí sí, todo este latiguillo de hackeo ilegal, ¿viste? Me parece un chiste ya. Yo creo que hoy en día las principales noticias del mundo vienen de filtraciones. Miralo a Lula, que estaba preso y gracias a una filtración hoy es el presidente de Brasil, demostrando cómo lo perseguían judicialmente. Mirá a Puerto Rico, donde cayó el gobernador Barceló por sus comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin. Dicho sea de paso, ahí te doy otro ejemplo, donde no hay un crimen y me parece de evidente relevancia pública que un gobernador tenga comentarios homofóbicos sobre el principal exponente de la música de ese país. Para que ahí dijiste algo que me engancho. Una filtración convirtió a Lula de presidiario a presidente. Entonces, es que hoy en día las principales noticias del mundo vienen de las filtraciones. Sí. Es el periodismo de investigación hoy. Prácticamente te diría es el último refugio del periodismo, la filtración. Todo lo demás es propaganda y publicidad, ¿viste? Es hacerle el caldo gordo a algún político o a algún empresario. Tenés una opinión dura sobre el periodismo, pero bueno, algunas cosas lo comparto. Ahora, el último refugio, no dije que solamente el periodismo es filtración. No, ya sé. Que ahí está el futuro. Pero quería dar vuelta a lo de Lula, porque nos está quedando poco tiempo. Porque al revés, acá puede pasar que alguien que quiere ser presidente, o que muchos creen que va a ser presidente, termine salpicado y complicado justamente también por filtraciones ilegales, ¿no? Guarda con esto. Es que de vuelta, ¿por qué son ilegales? Si nadie fue juzgado. No, perdón, le pongo ese nombre, ya me cuesta sacarle ese título. Por estas filtraciones, sacarle lo de ilegales. O sea, estas filtraciones pueden tener mucho efecto en la campaña electoral 2023. Yo vengo insistiendo sobre eso. Digo, muchachos, guarda que esto puede cambiar todo. Todo puede cambiar, una filtración nueva. Claro. No, y si me permitís pasar el chivo, creo tanto en esto que creé Filtralix, que es el primer sitio del mundo dedicado exclusivamente a noticias de filtraciones. ¿Cómo? Los invito a todos a visitarlo. No la conocía. Acabo de subir hoy, por ejemplo. Es nueva. Es donde estoy poniendo parte de lo que quiero hacer, porque digo, no es solo hablar, sino actuar, ¿no? Hoy, por ejemplo, por supuesto que está toda la cobertura del Lago Escondido, todo lo que... Ahí están todos los chats filtrados, están todos. Sí, claro, bueno, está porque las filtraciones originales son de tiempo argentino, son de, ¿cómo se dice?, de ámbito financiero y son de perfil. Y están las tres filtraciones ahí, obviamente con el crédito a los medios. Me parece, por ejemplo, hoy subí la primera autofiltración del mundo, que es la filtración de Elon Musk de los archivos de Twitter. Es la primera vez que un dueño de una empresa filtra a la prensa documentos secretos de su propia empresa. Imagínate que las filtraciones van ganando en complejidad, en diversidad. Hay filtraciones de ecología. Bueno, las filtraciones de los Football Leaks prácticamente derivaron en el Football Gate y cambiaron el fútbol como lo conocemos. Filtraciones sobre las Olimpiadas importantísimas, contrafiltraciones de Estados Unidos y Rusia con respecto
a las Olimpiadas. Hay filtraciones de todo en el mundo y muchas ni las conocemos y ya te digo, cada vez están ganando en la Argentina. Acá tuvimos tuvimos los Gorra Leaks de la Policía Federal, tuvimos los Eco Leaks sobre la minería a cielo abierto en Mendoza. Hay muchísimas filtraciones y creo que, ya te digo, me parece que ahí está un poco gran parte del futuro del periodismo. Muy interesante, ¿eh? ¿Cómo es el sitio entonces? Filtraleaks.com, Pablo, muchísimas gracias y ya que un periodista de tu nivel toma interés en esto, por favor, vos sos un grande. Muy buena señal. Vos sos un grande. Gracias, Leaks Pablo. es Leax, ¿no? Leax se escribe con K. No, vos. Filtraleaks. Filtraleaks y leaks. Claro, es redundante. Te digo que salgo del programa y me voy a entrar. Salgo y entro. Qué groso. Gracias, Santiago. Gracias, Pablo. Un gustazo, ¿eh? A vos. Un placer. Mío, Abrazo grande. Igualmente. Santiago.